Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos ya a iniciar nuestra octava sesión en este episodio que nos refiere la utopía alimentaria. Y tenemos una gran invitada hoy de honor, que es la maestra Julieta Ponce. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos? Buenas noches, acá desde la SICO. Pues ansiosa ya por saber. Excelente. Sí, bueno, esta es la segunda temporada ya de nuestro podcast de Nutri Charlas en Sociedad Internacional de Nutriólogos. Y pues qué mejor que iniciamos con este tema que no es muy abordado y no muy conocido por los nutricionistas, por los nutriólogos en México. Y me gustaría primero un poquito comentar sobre algunas utopías aquí en México que se llevaron a cabo, se hicieron realidad, nada más que, pues bueno, hace ya muchos años, y estoy hablando de la utopía de Tomás Moro, que lo trajo ni más ni menos que el obispo, bueno, en ese momento era sacerdote Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga llegó aquí en las tierras michoacanas a hacer o desarrollar esta utopía de Tomás Moro, y que fue encomendado por Hernán Cortés, que en su momento, pues bueno, hace ya bastantes años, y en aquel tiempo se mencionaba que esta utopía debería ser armónica y debería de ser sin conflicto en cada comunidad, donde en cada comunidad iban a hacer actividades diferentes. Por eso es que aquí en Michoacán pues tenemos pueblos que son especialistas en el cobre, por ejemplo Santa Clara del Cobre, o Paracho, que trabaja la madera, y la alfarería como Tlapujagua, que es allá para el Estado de México. Entonces cada comunidad realiza diferentes actividades y fue precisamente por la utopía. Pero bueno, ahorita estamos con experta en este tema y en el tema alimentario, claro, donde maestra, nos gustaría que nos aportara más informaciones respecto a la utopía alimentaria. Muchas gracias por la introducción. Pues sí, ha sido muy inspirador, la verdad, trabajar con una mirada más amplia, con un camino que se ha ido nutriendo de las voces de quienes no necesariamente están en la academia, donde se hace la alimentación en cada mesa, en cada cocina, en cada fogón, y la verdad es que también se ha ido nutriendo este sueño y hay una reflexión primaria, José, en esta parte de la utopía de decir, ¿por qué hemos dejado de soñar? ¿Por qué el pueblo mexicano, y voy a hablar un poco del gremio, ¿por qué hemos dejado de eso? ¿Por qué nos hemos conformado con la letra escrita en blanco y negro? ¿Por qué hemos dejado de trascender a los libros? ¿Por qué nos hemos callado las dudas y me parece que las preguntas más básicas desde el gremio? Y esto, pues claro, empieza a generar una cosilla por decir, ¿cuál sería el sueño? El gran, no el pequeño, el gran sueño que incluso autores como Eduardo Galeano en su gran poesía nos ayuda incluso con una armonía, ¿no?, en las palabras que nos va a empezar a hacer sentido esto de la armonía y la disrupción que leía breve cuando abrías la cortinilla.
¿qué tendríamos que empezar a imaginarnos por la utopía? No soñar poco, sino lo inalcanzable. No conformarse como pueblo, porque también en estos días hemos hablado mucho sobre la riqueza de la coexistencia de varias culturas, hablando específicamente de España y de nuestras Américas, pero también de la conquista, ¿no? O sea, de lo que pudo haber dejado como reminiscencia a un pueblo empobrecido como el nuestro, y que al final no hemos podido superar este peso grande de la pobreza, y de que finalmente el gremio no termina como de florecer. ¿Cuál sería aquel sueño inalcanzable? Porque esa tendría que ser la condición para que fuera una utopía. Y decía, para terminar mi comentario inicial, Eduardo Galeano decía, la utopía está en el horizonte, y podría alguien decirnos, no, pues si está en el horizonte es inalcanzable, ¿no? Decía él, pues para eso sirve para caminar todos los días hacia ese punto que nos va a llevar por un camino más seguro. Sin duda es algo que parte disruptiva, es un pensamiento disruptivo, lo cual es sumamente necesario. Yo cuando la escuché hace algunos años relacionado a este tema, sí me quedé pensando, dándole como esta parte de cuando una computadora se queda así trabada, ¿no? Mucho tiempo pensando y pensando cuál sería la disrupción, cuál sería esa utopía en México. Y algo que mencionó y me gustó mucho es que primero trabajáramos nuestro entorno, nuestro metro cuadrado, pero con visión, ¿no? a algo grande. En este caso, tenemos mucha riqueza alimentaria, bastante riqueza alimentaria, reconocida incluso a nivel mundial por la UNESCO, y tenemos variedad de alimentos porque hay desnutrición en México, porque hay una mala educación alimentaria en México, etcétera, etcétera. Muchas preguntas que no deberían de estar sucediendo, pero la utopía nos lleva a ese camino, a pensar que se puede lograr tener una alimentación, un entorno saludable. Y pues bueno, es parte de lo que he aprendido de usted, y por eso es que he llegado, en su momento le pregunté, quiero una vez comentarles que ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para poder disrumpir? ¿Qué puedo hacer yo para poder llevar a cabo esa pequeña semillita, ¿no? De poder cambiar mi entorno. Y una de las cosas que mencionó es ser liderazgo, tener un liderazgo y sobre todo una organización. Y no por nada, pero de ahí surge el inicio de la Sociedad Internacional de Nutriólogos hace ya algunos años, precisamente con ese pensamiento, porque si yo no tuviera ese pensamiento grande que acaba usted de mencionar, no se haría realidad esta asociación, que ahorita, bueno, pues ya estamos apoyándonos de diferentes organizaciones y apoyando a los diferentes colegas y también a la población. Pero bueno, cuéntenos un poquito más, maestra, sobre la utopía alimentaria en México. Pues tiene que ver con perderle el miedo a la revolución, tiene que ver con incluso provocarla, porque nos hemos dado cuenta que el papel de las y los nutricionistas pues se ha sido adaptado, incluso con bajos salarios, con pocas cosas que celebrar, y me parece que ha sido muy desastroso, o al menos muy triste, escuchar que tenemos pocas cosas festivas en el gremio, ¿no? O sea, vemos que otras profesiones inventan un robot y ya inventaron una fórmula y ya llegaron al espacio y ya encontraron la solución a otras cosas, y ha caído a este gremio, ¿no? Como una, ya lo decía yo al inicio, como una lápida. Entonces, una de las estrategias para empezar a provocar la revolución, pues es moverse, porque el movimiento viene de una raíz latina que tiene que ver con el motor, pero motor, cuando alguien dice, no, pues yo voy a motivar, ¿no? A las personas, porque esto es muy complejo, casi imposible, porque cuando hablamos de movernos, de motor, el motor es interno. Entonces, si acaso, tendríamos que estar detonando procesos para que entonces se pueda pasar algo, pero necesitamos mover. Y
la utopía justo sirve para esto y entonces nos hacíamos algunas preguntas. Por ejemplo, mi utopía, mi sueño más altamente deseado, uno de los más altamente deseados es que la alimentación en México pueda salvar. Es decir, cuando los y las profesionales de la nutrición tuviéramos esa convicción de que la nutrición es el milagro que da vida, entonces otras cosas podrían detonarse, como cuáles, como el combate a la pobreza. Ese es su sueño. El combate a la pobreza tendría que ver, imaginemos, con una población mexicana que estuviera consumiendo alimentos saludables y que al menos las estadísticas nos dicen que entre el 30 y el 34% del ingreso de las familias se destina a la alimentación en promedio, porque hay familias que unas más y otras menos, y que esto, si nosotras y nosotros hacemos cuentas, pues tendría que detonar otra economía posible. Es decir, la alimentación, claro, que está ligada a otra economía posible que le apuesta, es una concatenación de utopías, ¿no? Que le apuesta a la autosuficiencia alimentaria. Es decir, ¿qué pasaría si como profesionales de la alimentación le apostáramos a que cada vez dependiéramos menos de alimentos que vienen de fuera? Tendría que ver entonces con otra conciencia, menos de contar calorías, por supuesto, sino de darnos cuenta, a ver, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita de qué? ¿Y qué somos capaces de producir, ¿no? De generar en este país. Pero ya estamos moviéndonos. Ahora, hablar del combate a la pobreza tiene que ver con abatir la desnutrición, la anemia, que imaginemos como gremio que pudiéramos algún día festejar que gracias al posicionamiento de la alimentación en México hemos salvado a niños y niñas de morir por anemia, por pobreza, por desnutrición. Bueno, eso me chifla porque claro que tendríamos que apostarle a un consumo saludable como parte de nuestra razón de ser profesionales. Ahora, tiene que ver también con otra de las utopías que he pensado, que es ¿qué pasaría si nos orientáramos más para la gastrosofía? La gastrosofía es el arte de poner en el mismo plato los alimentos altamente nutritivos, de muy alta cocina, es decir, con un sabor excepcional y que al mismo tiempo fueran sustentables. Este es un sueño. Que las y los nutricionistas fuéramos capaces de incorporar el cuidado de la casa común como una misión y que esto al mismo tiempo nos ayudara a conquistar o a reconquistar paladares. Mi convicción es que cuando las personas aprenden a degustar, es decir, a tener un paladar selectivo, poniendo en marcha sus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, la visión. Es decir, es una experiencia. O sea, si trabajáramos más las y los nutricionistas porque la alimentación fuera una experiencia y una experiencia gozosa, podríamos ayudar, ahí viene la autoutopía, a construir la autonomía alimentaria. Te quiero interrumpir un poquito aquí, maestra, porque esto que acaba de mencionar es sumamente importante a mi parecer. Y creo que debería también de ser en la mayoría de los nutricionistas, de los nutriólogos que estamos pues educando a nuestros asesorados, a nuestros pacientes en el tema del gusto por comer. Y algo que acaba de mencionar es este taller de los sentidos, alimentarse con los sentidos. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez, ¿no?, que te sentaste a disfrutar un plátano, te sentaste a disfrutar una fresa, te sentaste a disfrutar, no sé, hasta una torta, pero que tengas, que ellas lo huelas, lo sientas, lo pruebes y lo veas, ¿no?
y eso pues es una educación que muy pocos, al menos considero que muy pocos echamos a andar esa herramienta. Es una herramienta educativa bastante interesante. Si a mi paciente pues no le gusta ningún alimento, por decirlo de una manera general, no me gusta nada, ya aborrezco muchas cosas. ¿Por qué estás aborreciendo? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un alimento, etcétera? Y por ese sentido, esos sentidos, llegarle al paciente y que valore, pues la verdad, la variedad de alimentos que tenemos en México, y que dentro de esa utopía, pues nos gustaría que todo lo que nos vendieran y todo lo que pudiéramos acceder a la alimentación, pues fuera de alta calidad nutricional. Sin duda, los nuevos estudios sobre la neurociencia han demostrado que los productos que se consumen con frecuencia y los conceptos más consumidos por la población son los que generan experiencia. Es decir, si nosotros somos incapaces de generar una experiencia a través de la alimentación, estaríamos muy lejos de lograr lo que siempre anhelamos, que es el cambio de hábitos. Y como cambio de hábitos, pues queremos un cambio de consumo alimentario en México, y esto sería imposible sin una experiencia. Es decir, esto ayudaría incluso a abatir el deber ser. Tú debes comer 1,500 kilocalorías, porque así lo dice don Harris Benedict, ¿no? Y tú debes consumir 25 gramos de y tienes que tener un peso entre el 25 y el 30 de índice de masa corporal, y este deber ser ha sido un lastre para el gremio. Y ahí es donde el disfrute, donde si no te gusta cocinar, al menos yo esperaría como nutricionista que te guste comer y que te guste lo que comes. Entonces, yo les diría, desde masticar un grano de cardamomo y cerrar los ojos, hasta aplastar un limón y cerrar los ojos y olerlo, o hacer aire con un ramo de cilantro, o probar un epazote en los frijoles, o sea, ya es una experiencia. Y ahora, esto que ha hecho tanta falta entre la orientación alimentaria se llama la narrativa. Yo les invitaría a que leyéramos más, que investigáramos y que nos acercáramos más a otras profesiones que han escrito mucho más de narrativa, que tanto hace falta en la orientación alimentaria. Excelente, maestra. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría escuchar su opinión y invitación también, si es posible, a aquellos nutricionistas que van egresando, que desconocen esta buena herramienta, esta buena, hasta cierto punto, visión disruptiva de la nutrición en México, que claro que las guías prácticas, claro que las referencias y los papers y toda la evidencia científica que nos está rodeando, y más ahora con la pandemia, sobre todo la resolución de pacientes que tienen COVID, etcétera, etcétera, que cursan con la enfermedad, invitarlos o darles alguna indicación, ¿no?, de qué recomendaciones les daría a usted para que pues vayan incorporando estas herramientas o vayan pensando esta parte de la utopía alimentaria en México. Bueno, lo primero sería la descolonización del pensamiento, es decir, no creer que todo lo que viene de fuera por escrito es la ley. La ciencia tiene que estar a los pies de las personas, y que nos permitamos poner en duda todo lo que leemos y escuchamos. Otra recomendación sería escuchar otras voces. Miren, por ejemplo, hoy, para quienes están escuchando este podcast en vivo, mañana, que es 29 de septiembre, es el Día Nacional del Maíz. Mañana va a ser una resolución importante en la Corte, coincide, para prohibir maíz transgénico. Y yo, la verdad es que algo que agradezco en mi formación es escuchar otras voces. Estoy escuchando a magistrados, a magistradas opinar sobre el maíz nativo. Estoy escuchando ambientalistas, estamos escuchando abogados, abogadas hablar de la alimentación saludable en México, de la importancia del maíz, a campesinos, campesinas hablar sobre lo que piensan de la nutrición. Es decir, que como nutricionistas nos empezamos a nutrir más de otras voces que aumenten la riqueza que ya se tiene desde lo clínico, ¿no? Esa sería una primera recomendación. Y decir, pues, por supuesto, confiar en que la nutrición es la medicina preventiva más eficaz, barata y sencilla. Esa sería mi utopía, ¿no? Es el día que la Secretaría de Salud finalmente ponga la alimentación
como la medicina preventiva y que se nos premie porque las personas dejan de utilizar medicamentos gracias a la alimentación, que nos aumenten el sueldo porque las personas dejen de utilizar medicamentos. Bueno, yo quisiera que los nutricionistas nos distribuyéramos en el país como líquido, ¿no? Y que entráramos a las escuelas, a los hospitales, a las empresas como marabunta, como aire. Excelente utopía, maestra, excelente. Vamos a lograrlo si todos nos esforzamos en ese sentido, si nos unimos como gremio, si pues vamos apoyando a estos pensamientos en la que a veces es difícil por miedo o por el qué dirán, ¿no? El poder pensar disruptivamente, pero es como la humanidad ha desarrollado muchas ha respondido muchas de las respuestas, las preguntas, y ha resuelto muchos problemas. Entonces, no me queda más que agradecerle su tiempo, pues ahora sí que su conocimiento es vasto. En estos 20 minutitos no podemos abarcar todo un tema súper amplio, aquí nos tardaríamos unas horas, pero sí nos gustaría como dejarles esta espinita, esta semillita de que hay más allá, ¿no?, de la nutrición, que no solamente es esta parte de atención al paciente, nutriólogo paciente, sino que también hay otra área en la que podríamos estar explorando, que es la herramienta de la utopía alimentaria. Y bueno, maestra, muy buenas noches, gracias, y nos vemos seguramente en el siguiente episodio. Y hacer la revolución alimentaria. Así es, nos vemos. Un abrazo, Ledesma. Hasta la próxima, gracias. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.